Listo, ahí está grabando. Listo, entonces, bueno, acá está el repositorio. Yo ya lo tenía, este archivo, pues ya lo tengo codificado acá en mi equipo, ¿cierto? Lo tengo en esta carpeta de NLP y se necesita que en esta carpeta, donde tengo este mismo archivo, estén el tweet sentimientos y este texto de prueba, ¿no? Que son los archivos que se descargan de este repositorio. Eso, esto lo descargan acá en un zip y lo descomprimen y con eso ya se puede trabajar. Entonces vamos a ver justo este archivo de NLP, yo ya lo tengo codificado acá, ¿cierto? Yo ya lo pasé. Y pues acá tenían unos requerimientos, ¿no? Estos requerimientos simplemente ustedes, bueno, se van a la consola de Anaconda, los copian y los instalan aquí, ¿no? Los copian acá. Puede que varios ya los tengan, entonces ahí ejecutan esto y ya pueden procesar, ¿no? Ese archivo. El primero, bueno, es una librería bastante interesante, o sea, tienen avances muy significativos en cuanto a problemas de procesamiento del lenguaje natural. Se llama Transformers, ¿no? Esta librería. Primero vamos a explorar qué tiene esta librería y después vamos a hacer nuestro propio modelo. Eso, aquí, una vez, bueno, esto, ejecuté esta primera línea de código. Con esto, miren, con Transformer se puede cargar modelos, ¿cierto? De lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural ya entrenados, ¿no? En este caso, yo estoy trayéndome un modelo de esta librería, que es un modelo de preguntas y respuestas. Este modelo ya fue entrenado en idioma español, entonces lo voy a utilizar, ¿no? Entonces, miren, con esto simplemente él se trae el modelo. Sí, este es un warning, no importa. Y aquí establecemos un contexto, ¿no? Y hacemos preguntas. Miren, por ejemplo, Mateo Guerrero está trabajando en la Universidad de Nariño en la materia electiva de base de datos, ¿no? El contexto lo podemos establecer nosotros, ¿no? Y de esta forma le lanzamos una pregunta, miren, en base a este contexto, ¿no? Question, ¿quién está trabajando en la Universidad de Nariño? Y le pasamos este contexto, ¿cierto? Le hacemos esta pregunta y establecemos el contexto. Y él responde, miren, answer Mateo Guerrero, ¿cierto? La línea empieza desde la posición 0, que es la M, y termina en la posición 15, ¿no? Es esto. Miren, por ejemplo, otra pregunta. Question, ¿en qué materia? ¿Cierto? Y le pasamos, esta es la question y el mismo contexto. Base de datos, ¿no? Miren, la respuesta. Esta es la probabilidad que arroja el modelo, con una probabilidad del 27%, ¿sí? El 86, empieza en la línea 86, ¿cierto? Que debe ser base de datos, y termina en la 98, ¿no? Entonces miren que es un modelo bastante interesante, ¿no? Esto seguramente el conjunto de datos con el que fue entrenado, o sea, le pasaron muchos contextos, ¿cierto? Muchas posiciones de question, desde donde arrancaba la answer, digamos, ¿cierto? Y en base a eso, bueno, en base a este texto lograron entrenar ese modelo, ¿no? Bastante interesante. Este modelo, bueno, lo podríamos reutilizar, ¿no? En caso de sistemas, no sé, de chatbox, ¿no? O algo de automatizar algún proceso, ¿no?
sería muy bueno tener ya un contexto más amplio y mirar cómo funciona, ¿no? También digamos, este mismo modelo que ellos entrenaron en español, para el problema de question answer, lo podemos hacer también o utilizar para el análisis de sentimientos. Básicamente, bueno, el análisis de sentimientos es clasificar una opinión, ¿cierto? O un texto como un texto positivo o negativo, ¿no? O sea, si está de acuerdo o no está de acuerdo en base a una información, ¿no? Lo que hace Mercado Libre también es, ellos tienen descripciones, digamos, las descripciones que dejan o las opiniones que dejan de productos, los diferentes comentarios, ¿no? O las opiniones, ellos las clasifican, ¿no? Toman un modelo entrenado o lo entrenan y con eso pueden sacar algunas estadísticas en cuanto a comentarios que hace la gente de un producto, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí funcionaría así. Estoy feliz y contento de estar aquí en clases, qué alegría, ¿no? Y la segunda pregunta es gobierno opresor, digamos, no pongamos algo así. En este caso, bueno, esto ya es cosa de ese modelo, ¿no? Cómo habrá sido entrenado y con qué datos fue entrenado. Los dos dicen que es de etiqueta 1. El primero tiene una probabilidad del 59% y el otro una probabilidad del 56%, ¿no? Entonces, bueno, miramos que etiqueta 1, no sé cómo lo tomaría, un mensaje positivo, un sentimiento positivo, ¿no? Pero bueno, de aquí sería jugar ya con esto, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es, nosotros vamos a entrenar nuestro propio modelo de este tipo, ¿no? Con un conjunto de tweets que están por acá. Tweets sentimientos, o sea, ya son tweets ya clasificados. Pero en base a esto, o sea, vamos a mirar cómo se procesa este texto también, ¿no? O sea, con qué criterio procesa esa información textual, ya que si ustedes se dan cuenta, los algoritmos de Machine Learning no entienden el texto, ¿no? No entienden este contenido, no se lo puede entrenar con una variable de tipo texto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Mirar cómo se procesa este lenguaje, ¿no? Mirar qué técnicas existen. Esto puede ser, o sea, imagínate, no sé, te doy un ejemplo en tu trabajo de grado, ¿no? ¿Qué pasa que tú tienes un dataset? ¿Qué pasa si en ese dataset hay información textual, ¿no? Como que este es un niño, la opinión de un médico, ¿cierto? El médico puede llenar texto, lo que él quiera, ¿no? ¿Cómo puedo procesar ese texto y sacarle utilidad para mi modelo, ¿no? En base a otras variables que le midan, ponele, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hacen unas técnicas que vamos a ver más adelante es este texto, poderlo transformar a un vector numérico para poderlo trabajar y así anexar como columna a nuestro dataset, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la primera aproximación, que es un modelo basado en red neuronal, se llama Word2Vec, ¿no? Esta es una aplicación muy importante en el aprendizaje automático en cuanto al análisis de texto, ¿no? Este algoritmo Word2Vec, bueno, es una herramienta fascinante y muy útil. Como sugiere el nombre, o sea, crea una representación vectorial a partir de palabras basadas en un corpus, ¿no? O sea, crea un vector a partir de una palabra. Pero la característica está básicamente en que logra capturar la representación semántica de las palabras. Por ejemplo, ¿no? Vamos a mirar más adelante un ejemplo que este modelo puede capturar muy fácil la semántica o el contexto de nuestro problema. Por ejemplo, si yo entreno un un Word2Vec, perdón, con un documento que me hable de Machine Learning o de inteligencia artificial, él va a entender que backpropagation se correlaciona mucho y está muy próximo a redes neuronales, ¿no? Entonces son vectores muy parecidos semánticamente o contextualmente, ¿no?
Ese es el gran poderío que tiene esta técnica. A ver, espera, por acá. Por acá tenía un enlace Sí, básicamente, mira, este es el formato del Word2Vec, ¿no? Word2Vec, mira, codifica así las palabras, ¿no? Elige una ventana. Si nosotros tenemos todo este texto, digamos, The Quick Brown Fox Jump Over the Lazy Dog, ¿no? Él genera primero una ventana. Esta ventana, en este caso, es de 3 palabras, ¿no? La ventana es un parámetro que nosotros le podemos establecer, ¿no? Un window size. Entonces, él mapea las palabras con una ventana de 3. Entonces, este sería el primer vector, mira, The Quick Brown, ¿no? The Quick y The Brown. Eso es para la palabra de. Después sigue Quit de, Quit Bro y Quit Folks, ¿no? Todo lo que esté a una distancia de 3, ¿no? Para cada palabra. Mire. Generan estos train examples, ¿no? Genera estas palabras de entrenamiento. Y al final, bueno, la entrada de la red neuronal sería como que una palabra representada como un one hot vector, ¿no? O sea, es decir, que este vector se procesa en caliente, digamos, en ese momento, con tantas posiciones como el tamaño tenga el vocabulario. Por ejemplo, mira, va a armar este one vector codificado y, por ejemplo, para la palabra de quit de, digamos, va a tener un 0 en todas las palabras, excepto en la palabra que nosotros queremos, ¿no? El 1 en el caso de la palabra que se está entrenando, ¿no? Y el formato es, bueno, las neuronas, ¿cierto? Hidden layer, las neuronas ocultas y las neuronas de salida, ¿no? En la neurona de salida tenemos otro vector con los, digamos, con los unos y ceros activados en la palabra del contexto, ¿no? Por ejemplo, red neuronal, vamos a mirar que posiblemente en su contexto esté bad propagation por acá, ¿no? Clasificación, en fin, ¿no? Entonces, él realiza, bueno, el entrenamiento, ¿no? Calcula los pesos de esa red y esos pesos los toma como vectores, ¿no? O sea, en realidad los vectores vienen siendo estos pesos, ¿no? De la red, ¿no? Esos son los que se utiliza para codificar. Vamos acá a hacer un ejemplo, mira. Bueno, aquí ya subo. Eso, aquí, bueno, simplemente vamos a trabajar con esta librería que se llama Gensim, que tiene el modelo Word2Vec, ¿no? Y otros modelos más. Aquí lo que voy a hacer es leer, bueno, a llamar un diccionario en español. Cierto que este diccionario también estaba por acá, lo tienen que instalar. Eso, está por acá, mira, ¿no? En la consola. Instalan ese diccionario y aquí le pasan la ruta del archivo de prueba, ¿no? De este archivito que en este caso yo le dije / texto prueba porque lo tengo en la misma carpeta, entonces así lo toma desde esa ruta. Básicamente este texto prueba es un trabajo de grado, ¿cierto? Que habla de minería de datos, de algoritmos, ¿no? Para clasificación de árboles, ¿cierto? De métodos como a priori, ¿no? Entonces, mira, vamos a entrenar un Word2Vec con ese contenido, ¿no? Con este contenido textual. La primera función es para tokenizar un texto, ¿no? ¿Qué es tokenizar? Tokenizar es, si tú tienes una palabra, la vas a volver en tokens, ¿no? O sea, vas a volver un vector de string. En este caso, mira, el ejemplo está así. Desarrollo de un sistema de información que administre los datos de bienestar familiar. Entonces, ¿qué hace esta función tokenize? Tokenize te va a eliminar las palabras muertas o las stop words o conectivos que son de, un, de, que, ¿cierto? Los, las, ese tipo de palabras, los espacios en blanco que tengas de más. Y bueno, si el tamaño de la palabra es menor o igual a 3, también la va
a eliminar, ¿no? Y va a retornar ese vector. Mira, por ejemplo, A, pero le va a poner el lema, ¿cierto? El lema es, por ejemplo, el lema de desarrollo es desarrollar, ¿cierto? Bueno, de sistema a sistema. Si es palabra muerta, la saca. Información, bueno, información en este caso. Administre, administrar. Datos, dato. Bienestar, bueno, bienestar y familiar, ¿no? Entonces, tenemos esta función de tokenize, simplemente toma una cadena, elimina palabras muertas y la devuelve en forma de un vector. Eso es lo que hace esta función tokenize. Y aquí tenemos una función de entrenamiento del modelo Word2Vec, ¿no? Simplemente, bueno, le arreglamos los problemas de recibe como parámetro un texto, le arreglamos los problemas de codificación con fix encoding, ¿cierto? Esta función la utilizamos por ahí, ponen ese dataset donde le arreglamos los problemas al municipio, al texto. O sea, ¿recuerdan al departamento que teníamos por allá? Y lo que hace, bueno, generemos las horas, recorremos las sentencias de este texto, ¿cierto? Generamos las oraciones y aquí entrenamos el modelo, ¿no? Con ciertos parámetros. Le decimos que el min count, o sea, si una palabra está menos de 3 veces, la descartamos. El window size va a ser de 10. El size, este es el tamaño del vector a generar, ¿no? Por ejemplo, aquí todos los vectores que nosotros generemos van a ser de tamaño 20. Bueno, el alfa, el mil alfa, ¿no? Eh, perdón, dame un segundo. Qué pena. Listo, ya estamos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esta línea tú le pasas el texto que quieres entrenar y él te retorna un modelo Word2Vec ya entrenado, ¿no? Con todo el vocabulario que tenga este corpus, ¿no? Que en este caso es todo ese texto de esa tesis que habla, bueno, de minería de datos, ¿no? De algoritmos de asociación, clasificación, en fin. Aquí realizamos el entrenamiento. Esto toma un poquito de tiempo aquí. Sí, puede ser un minuto. Cuando lo tengamos entrenado, miramos las funcionalidades que se le podría dar a un modelo como estos, ¿no? Por ejemplo, un modelo Word2Vec se lo podría utilizar para realizar búsquedas semánticas, ¿no? Por ejemplo, si tú entrenas un Word2Vec con todo, imagínate tener un Word2Vec entrenado con un conjunto de trabajos de un repositorio de una biblioteca, ¿no? ¿Te imaginas que una biblioteca, por ejemplo, que un usuario después quiera buscar? Yo estoy interesado en redes neuronales, ¿va? ¿Cierto? ¿Qué va a ser Word2Vec? Word2Vec va a tener qué temas son semánticamente o más de su contexto a redes neuronales. Entonces, por ahí le puede recomendar, mira, a ti te puede interesar este tema también, que es clasificación, asociación, ¿cierto? O reconocimiento de voz, ¿no? Temas afines con esa temática. Aquí, por ejemplo, ya lo tenemos entrenado, mira. ¿Cómo se lo prueba? Simplemente, mira,
le decimos que cuáles son las palabras, el top 10 de palabras más parecidas positivamente a algoritmo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace por debajo esto? Transforma algoritmo a un vector, ¿cierto? Y ese vector lo compara con los demás vectores mediante una medida de distancia, ¿no? Como lo hace el clustering. Puede ser la distancia coseno, distancia euclidia, o puede ser la similitud coseno también, ¿no? Entonces, mira, tú le pasas palabras semánticamente relacionadas con algoritmo. Entonces te pasa Equipazo, ¿cierto? Equipazo es un algoritmo para clasificación. Mate también es otra herramienta, ¿no? De ese estilo. El algoritmo de a priori, mira. Algoritmos para clasificación. Esto es un árbol de decisión, un árbol C4.5. FPGROW también es un algoritmo para sacar problemas relacionados a la asociación, ¿no? La palabra asociación, conjunto, rendimiento e implementar, ¿no? Entonces, esa sería una digamos, utilidad de este modelo Word2Vec, ¿no? Imagínate si yo le pongo aquí bad propagation, ¿qué me debería sacar por ahí? Contextualmente, redes neuronales, clasificación también, ¿no? Función de activación, perceptrón, en fin. También se le puede pasar varias palabras, por ejemplo, a la vez, clasificación y asociación. Entonces también te sale Equipazo, Mate a priori, FPGROW, C4.5, algoritmo e implementar, ¿no? Entonces, bueno, esa es una ventaja, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Este modelo también se lo podría utilizar para representar un documento, ¿no? No solo una palabra, sino un documento. Si promediamos todos los vectores, ¿cierto? De las palabras que tenga, podríamos representar ese documento, ¿no? Pero, básicamente, a partir de esta implementación, es que existe Doc2Vec. Doc2Vec tiene, digamos, la misma lógica a Word2Vec, pero en lugar de transformar una sola palabra a un vector, transforma un documento, ¿no? O sea, toda una secuencia de texto, ¿no? A un vector. Básicamente lo que se añade aquí a esta red es otra capa, otra neurona, ¿cierto? Que tiene el ID del documento, ¿no? El identificador del documento, ¿no? Entonces, con eso se logra representar un documento en un texto, ¿no? Es una variante prácticamente de Word2Vec. Para esa variante la vamos a utilizar ya a un corpus de twitters, ¿no? O sea, a varios twitters clasificados con su respectivo sentimiento. Entonces, listo, aquí vamos a leer el conjunto de datos que se llama tweet sentimientos. Entonces, bueno, aquí mostré los 5 primeros twitters, ¿no? Aquí tienen un texto y la clase. La clase es 0 y 1, 0 sentimiento negativo y 1 sentimiento positivo, ¿no? Aquí exploramos, mira, hay 7.808 tweets de clase negativa. Y 5.393 tweets de clase positiva, ¿no? Siguiente paso, vamos a aplicar un poquito de procesamiento a estos tweets, ¿cierto? A este tweet como tal. Entonces lo que hace esto es limpiar ese tweet, ¿no? Le elimina, transforma todo a minúsculas, elimina el texto entre corchetes, elimina los signos de puntuación, ¿cierto? Palabras que contienen números. Eso hace esta función. Tú le pasas un texto y él te la devuelve limpia en base a ese criterio, ¿no? A esos criterios. Entonces con eso vamos a generar otra columna que se llame df tweet limpio, ¿no? Y le pasamos la columna tweet. Mira, entonces con esto ya tenemos la columna tweet, la clase y el tweet limpio, ¿cierto?
siguiente paso es tokenizar este tweet limpio, ¿no? Entonces aquí hay dos funciones para tokenizar, ¿no? La primera ya la miramos en el caso de Word2Vec, que era tokenizar con el lema, por ejemplo, el lema de desarrollo es desarrollar, ¿no? Y hay otra forma de tokenizar que es el Steam. El Steam es un poco, o sea, funciona más rápido, pero no es tan preciso como el lema, ¿no? ¿Qué es el Steam? Por ejemplo, el Steam de administrador, lo miramos aquí, mira, es administrar, o sea, es como que la raíz de la palabra, ¿no? La toma hasta acá. Aquí podemos poner otro desarrollo, por ejemplo. Desarrollo. Eso, este es el Steam de esa palabra, ¿no? Este funciona, o sea, para procesar es más rápido que el lema, pero el lema se podría decir que es un poco más preciso, ¿no? Entonces, estas funciones son para reducir un poco el vocabulario, ¿no? A veces, como tenemos miles de vocabularios y queremos un poco acotarlo, podrías o tokenizar con el lema o con el Steam, ¿no? En este caso, bueno, yo voy a elegir el Steam, pero también podrías usar el lema, ¿no? O sea, eso ya depende de lo que siempre hemos dicho en esto de aprendizaje, ¿no? Prueba y error. ¿Qué me conviene? ¿Utilizar los lemas o el steamer, ¿no? Lo que me genere más performance, ¿no? De mi modelo o de la métrica que se usa en el modelo. Entonces, en este caso, bueno, voy a probar con el Steam. Listo, entonces mira aquí, ¿qué hicimos? Creamos una nueva columna ya con los tokens, ¿cierto? Del tweet limpio. Entonces, estos tokens ya están separados, ¿cierto? Cada palabra o cada término con el steamer, ¿no? Listo, para construir nuestro corpus usaremos esta clase TargetDocument, ¿cierto? Que es una clase para entrenar ya el modelo Doc2Vec. Esto no se demora nada. ¿Qué es TargetDocument? Simplemente es una clase para el entrenamiento, ¿no? Mira, así se van a entrenar el TargetDocument y tiene un conjunto de palabras, ¿cierto? Que son los tokens que nosotros le habíamos pasado por cada documento. Entonces ese va a ser el corpus de entrenamiento. Y aquí aquí es la forma de entrenar el Doc2Vec, ¿no? Mira, simplemente, bueno, lo vamos a guardar en una ruta que va a ser la raíz de donde está este archivo. El nombre del modelo, en este caso se va a llamar modelo tweet. Y aquí está el entrenamiento, ¿no? El tamaño del vector va a ser un vector de 5. El min count va a ser de 1. Aquí también podríamos decir de 3, ¿cierto? Que descarte palabras de 3 o que aparezcan 10 veces, en fin, como lo queramos, ¿no? Lo que genere más accuracy. El número de épocas de la red neuronal o de iteraciones y otros parámetros, ¿no? De la red neuronal como el alfa, ¿no? El min alfa. El workers es el número de núcleos que va a trabajar del procesador, ¿no? En este caso yo le puse 8 porque esos son los subnúcleos que tiene esta máquina. Y en base a esto, bueno, realizamos el entrenamiento, ¿no? Entonces, él va a generar a partir de un token, este token lo va a transformar a un vector numérico. Va a aprender esa relación, pero ¿qué tiene? O sea, ¿qué tiene de relevante esto? Que un Twitter que hable, por ejemplo, no sé, de gobierno, de gobierno y fraude, se va a relacionar mucho con otro Twitter que diga
gobierno robó las elecciones, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces genera semánticamente vectores muy parecidos de acuerdo al contexto, ¿no? O trabajos muy, por ejemplo, un trabajo que hable de minería de datos se debería correlacionar mucho con otro trabajo que hable de, ponle algoritmos para encontrar reglas de asociación, ¿no? Porque hace parte de minería de datos, ¿no? Entonces es el mismo concepto que lo hacía con una palabra, ahora se ve reflejado ya con documentos. Entonces, en base a esto, tú podrías generar, sí, algoritmos, entrenas un Doc2Vec y haces unos algoritmos que, en base a la medida de distancia, transforma una cadena de búsqueda de un usuario. Por ejemplo, yo estoy buscando redes neuronales y algoritmos de clasificación. Bueno, esa es mi temática. Esa consulta la transformo con el modelo Doc2Vec a un vector y voy a buscar qué vectores se parecen o son más parecidos a la consulta que hace un usuario, ¿no? Entonces, con eso podrías hacer un buscador semántico con este Doc2Vec, ¿cierto? Y en base a los parámetros, bueno, tendrías que sí iterar hacer varios Doc2Vecs y mirar cuál da mejor, ¿no? Que obtiene mejores búsquedas, ¿no? Evaluar los resultados. Esperemos, este sí tarda un poquito. Tarda su tiempo, a ver. Tarda por ahí unos 2 minutos. 2 minutos y 23 segundos. Ahí terminó. Con esto también lo estamos grabando, ¿no? Model.save y lo grabamos en la misma carpeta y con este nombre. Y de esta forma se lo podría cargar, ¿no? Doc2VetLoad y le pasamos la ruta más el nombre del modelo. Entonces, en este caso, bueno, tenemos nuestro modelo aquí. Cuando el modelo, o sea, este modelo, si le, digamos, lo podemos seguir entrenando, ¿no? Si hay más textos, simplemente le damos train y el modelo sigue creciendo. Una vez, si ya no lo queremos seguir entrenando, simplemente aplicamos este comando, donde borramos ya los dot keys, ¿cierto? Y solo lo dejamos en modo inferencia, para que pueda predecir un nuevo vector. Por ejemplo, fraude, mira este texto, fraude electoral, ¿cierto? Este fraude electoral lo vamos a convertir en un vector. Le decimos model.infervector y llamamos a la función para tokenizar este texto, ¿cierto? Con el string tokenize le pasamos el texto y él te devuelve el vector. Mira, este es el vector. 1, 2, 3, 4, 5. Habíamos dicho que genera vectores de tamaño 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? Simplemente todos estos tweets, todos estos tokens, los vamos a pasar a vectores, ¿no? Y una vez ya tengamos nuestros vectores, ya podemos entrenar ese vector con esa clase para saber si, para que aprenda, digamos, a distinguir el sentimiento, ¿no? En base a ese vector. Entonces, listo, eso es lo que hacemos aquí. Inferir vector, le pasamos el modelo y el data frame, ¿cierto? Y él nos va a retornar un data frame ya transformado, no en texto, sino con su respectivo vector. Esperemos, ese también tarda un tiempito. Entonces, sí, como te digo, si tú tienes un conjunto, un dataset, de pronto en tu tesis, si miras un campo que sea observación, ¿no? Del paciente o del niño, ¿cierto? Que se está observando, ¿cierto? Que se está atendiendo, tú le podrías aplicar un Doc2Vec y tratar de rescatar información, ¿no? En el texto. Y añadírsela como columna, ¿no? Eso, ahí terminó. Y
finalmente, aquí yo tengo un vector, le voy a concatenar la clase, que es el sentimiento del tweet, ¿no? Entonces, mira, aquí ya tengo un vector de 5 columnas, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, y la clase, ¿no? O sea, cada tweet, este tweet lo transformé ya con su respectivo vector más su clase. Y en base a eso, sí, ya vamos a hacer el entrenamiento de cualquier modelo de aprendizaje automático, ¿no? Ya que esto, un algoritmo de Machine Learning sí lo puede procesar o sí lo puede entender, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a generar, voy a separar el 90% para entrenar y el 10% para probar el modelo. Aquí es contar cuánto tiene el conjunto, cuántos son positivos, negativos, ¿no? Y aquí tengo una clase. Esta clase lo que hace es lo que hacía la grid search en Spark, ¿no? Itera los parámetros sobre un modelo determinado. Entonces yo aquí en este caso elegí el modelo XGBoost. No voy a ejecutar esto porque sí, tarda como 5 minutos. Así que como ya tengo los parámetros acá, que son estos, ¿cierto? ¿Qué va a hacer esta clase? Simplemente me va a arrojar, mire, entrene XGBoost con estos parámetros, ¿no? Y eso es lo que hago acá. Le pongo estos parámetros al XGBoost y hago el entrenamiento, mire. Modelo de aprendizaje fit, le paso las X de train y las Y de train. Aquí en este también contexto, bueno, podríamos entrenar un random forest de Spark, ¿no? O un árbol de decisión de Spark, una regresión logística de Spark, ¿no? Pero yo en este caso, bueno, elegí un XGBoost de la librería sklearn, ¿no? Entonces, mira, aquí ya tengo, realizo el entrenamiento, no se demora mucho. Tengo la función para evaluar el modelo, y me dice que este alcanzó una accuracy en test del 0.75, en train del 0.93 y una accuracy balance en test de 0.74 y en train de 0.93, ¿no? O sea, predice bien un 74% en clase, en este dataset de prueba, ¿no? Que podría mejorar, sí, si yo cambio, digamos, ya, ahí ya es jugar, ¿no? Empezar a alterar los parámetros tanto como Doc2B, de Doc2B, ¿cierto? Como los del modelo de aprendizaje, ¿no? Y mirar qué conviene dejar, ¿no? Ahí ya es el estudio que siempre hay que realizar, la búsqueda heurística, digamos, ¿no? O la búsqueda que nosotros como científicos tenemos que realizar para encontrar los mejores parámetros de cada modelo en base a una métrica de performance, ¿no? Listo. Con eso, bueno, ya sé que este modelo puede estimar hasta el 74% de los tweets, ¿no? Tuvo una métrica del 74% en el conjunto de test. ¿Qué hago aquí? Lo entreno con todo el set de datos y lo guardo, ¿no? Y al final me hago esta función para poderlo utilizar. Mira, lo que hace aquí es, le paso una cadena de texto, un documento, infiero ese vector y retorno, ¿no? Eso es lo que hace esa función encoded. Y la función clasificar, ¿qué va a hacer? Recibe el documento, el texto, ¿cierto? Que yo quiero clasificar, el modelo. En este caso, este documento lo transforma a vector con el doc2vec, ¿cierto? Mira que aquí lo usamos. Este es el doc2vec. Y en esto se arma un dataset, ¿cierto? Armamos un dataset que tenga estas columnas, B0, B1, B2, B3, B4, ¿cierto? Y aquí, bueno, colocamos el comentario, que es el documento, y la probabilidad del negativo, de ser clase negativa, le decimos modelo de aprendizaje, punto predict proba, y es este xpred, ¿no? Que es el dataset.
ya con el vector transformado. Y la probabilidad también de el positivo, y aquí la clasificación que arroja el modelo. Modelo.aprendizaje, predict, xpred. Y de esta forma, bueno, nosotros realizamos la prueba, ¿no? Documento, le ponemos, bueno, un texto, gobierno opresor, y llamamos a la función clasificar, clasifíqueme este documento, y le paso el modelo de aprendizaje. Entonces, bueno, él dio probabilidad de negativo 0,37, probabilidad de positivo 0,62, ¿no? Estoy feliz y contento de estar aquí en clases, qué alegría, ¿no? Probabilidad de negativo 0,43, probabilidad de positivo 0,56, ¿no? Eso, bueno, se puede mejorar, sí, se puede mejorar, ¿no? Iterando sobre los parámetros, ¿no? Aquí volvemos a jugar sobre cómo obtener la mejor clasificación, ¿no? Pero mira que con esto, o sea, con estas técnicas ya se puede procesar el texto, ¿no? O sea, tú ya puedes correr un algoritmo de machine learning sobre esto o puedes hacer una búsqueda, ¿no? Una búsqueda semántica, eso ya la aplicación que tú le quieras dar, ¿no? Eh, sí, esa sería, digamos, como que la explicación de este cuaderno. Tú lo encuentras acá y simplemente tú descargas esto, ¿no? Si lo quieres replicar por allá. Si tienen textos en sus datasets, entonces esta es una técnica que ayuda mucho a procesar ese texto, ¿no? A extraer el conocimiento y a brindar variables, ¿cierto? Con esos vectores que nuestros modelos las puedan comprender y las puedan procesar, ¿no? Básicamente es eso, digamos. Hay miles también de aproximaciones, ¿no? También hay un modelo de FastTest, ¿no? Actualmente está muy dominante el modelo de BERT de Google, ¿no? Es el que usa Google. Pero este modelo de Word2Vec, si se lo llega a calibrar muy bien con los parámetros que sean, ¿cierto? Hacer miles de pruebas con este Doc2Vec, se pueden obtener muy buenos resultados. Sí, eso sería toda la clase, digamos, de procesamiento del lenguaje, ¿cierto? Miramos ese Doc2Vec, Word2Vec también. Word2Vec también se lo podría usar para promediar también, para representar textos, simplemente promediando los vectores, ¿no? De cada palabra. Pero bueno, para eso salió, para no hacer esa búsqueda, digamos, o ese proceso de más, surgió Doc2Vec, ¿no? No sé si tienes preguntas o dudas de... Profe, una preguntita. Profe, y este algoritmo, por lo menos, o sea, nosotros necesitamos varios tweets para que él funcione, ¿ya, profe? Sí, Y, o sea, y en la parte, o sea, real, o sea, la parte cuando uno ya va a automatizarlo, o sea, que él traiga la información y entonces esté dando lo de las probabilidades para decir es negativo o positivo, necesita una cantidad exacta o puede ser, o sea, no sé, 1000 o 2000 o necesita una cantidad exacta para él empezar a trabajar. pues el Porque imagino, entrenamiento, mira que aquí tenemos el conjunto de train, ¿no? Entre más datos, bueno, yo pensaría que es mejor, ¿no? Pero desde que el modelo esté entrenado, aquí ya no le pasas más datos, mira, sino que aquí tú podrías guardas el Doc2Vec y guardas el modelo de aprendizaje que hayas usado, ¿no? Y después los cargas, una vez ya entrenados, ya los cargas y empieza a funcionar, ¿no? El entrenamiento depende, pues, ¿no? O sea, si tienes 100 tweets y lo entrenas, pues listo, anda. O sea, no depende mucho digamos, de la cantidad de tweets que tú tengas, ¿no? O sea, si te entendí la pregunta es que, ¿qué necesitas para implementarlo, ¿no? O sea, con cuántos tweets o con cuánto contenido puedes entrenar, ¿no? El Doc2Vec, ¿no? Pues mínimo, mira, aquí tenemos como 10,000 o 20,000 tweets aquí en este conjunto de entrenamiento, ¿no? Pues yo diría que mínimo,
creo que con unos 100 ya podría hacer algo, ¿no? Si tú le pasas más ejemplos, él tiene la oportunidad de aprender más, ¿no? Profe, ¿y qué le digo? Y él sí puede automatizarlo, uno lo puede automatizar para que, o sea, Claro, para que claro, es él lo mismo. Mira, aquí, empiece. ajá, automatizar esto, ¿qué tendrías para automatizar esto? Guardar este modelo que es el Doc2Vec, ¿no? Y guardar este modelo que es el de clasificar, que es el de aprendizaje automático, que es ese XGBoost. Guardas esos dos modelos y los vuelves librerías, ¿no? Y los implementas con Flash, mira. O sea, yo hice esta pequeña clasecita así, es como para darle una implementación. Mira, aquí yo le paso algo que yo quiero clasificar y llamo a esta función que me da la respuesta, ¿no? Esta función me devuelve, le pasa como parámetro el documento y el modelo de aprendizaje, ¿no? Ese es el modelo que tú deberías guardar y implementarlo, ¿no? En tu servicio web. Es muy parecido a lo que hicimos en el taller, ¿no? Final. Pero en este caso, bueno, no lo tengo pues implementado, pero la implementación sería muy fácil, ¿no? Llevar a producción esto. En un servicio web con Flash, cargo simplemente, necesito el modelo Doc2Vec que ya entrené aquí en un paso previo y el modelo de aprendizaje que también lo entrené en otro paso previo, ¿no? Una vez ya estén entrenados, lo llevo a producción y lo implemento con Flash, ¿no? Ah, sí, profe, porque yo pienso que en producción sí sería así, porque, o Claro, sea, estar mirando si la probabilidad sube o probabilidad bajan de lo positivo o lo negativo, pero, o sea, así en tiempo real y uno viendo cómo va, pues la cuestión más que todo, me imagino, sería como en la vaina de la política. Pronto están transmitiendo algo y pues sale un tweet y entonces empieza la gente a comentar, imagino que así. Entonces la persona se encarga de ver que lo que él está hablando lo toman o positivo o negativamente, ya pues con estas clases de algoritmos de Machine Learning, imagino que de pronto se utilizaría así. uh-huh. Sí, sí, o sea, tú lo entrenas previamente y después ya lo llevas a un paso más a producción, ¿no? O recoges los, sí, como puede ser en tiempo real, ¿no? Hacer una API, ¿no? Profe, y Entonces, otra preguntita, sí, la parte de arriba, ¿eso es lo que utilizan para hacer los chatbots, diga, profe? sí, esta parte, este es un modelo ya de question answer, ¿no? Cambia, es el dataset en esto, ¿no? Pero el modelo es prácticamente lo mismo, ¿no? Esto ya es como esta interna, o sea, pasa que este Transformers eh, tiene muchos modelos ya preentrenados, ¿no? Y este de question answering le pasa como parámetros seguramente vectores de miles de contextos y miles de respuestas ya enseñadas, ¿no? Y el algoritmo entrena esas preguntas y esas respuestas, ¿no? Eso es lo que hace esto. Ya es un modelo, mira que aquí simplemente ellos lo volvieron QTransformer, vuelve librerías, los modelos que ellos entrenan y te la facilitan, ¿no? Entonces tú con esto podrías hacer una especie de chatbot también para no entrenar tu propio modelo, porque yo creo que el entrenamiento de este modelo sí es bastante robusto, ¿no? Hay una librería, a ver, yo había compartido por acá, en este cuaderno taller, hay librerías también para hacer ese tipo de, o sea, hay datasets, porque aquí no necesitamos, digamos, no necesitamos ya esta librería, sino que hay datasets ya con miles de preguntas y miles de contextos, ¿no? Pero están en inglés más que todo, ¿no? Y este modelo ellos son los casi pioneros en español, ¿no? Pero sí, tú puedes mirar si este modelo te anda, pues para qué entrenarlo si ya está, ¿no? ¿Para qué hacer algo desde cero si ya lo puedes utilizar? Si te fijas en este otro cuaderno, por aquí comparto más cosas de esto. Aquí hay muchos ejemplos de procesamiento de lenguaje natural. Ya hay cuadernos de Python. Mira, que tú dices qué modelo usa Roberta, que es otro método basado en el de Google Ver para español, creo que es. Y aquí te dice la tarea que hace ese modelo. Sparsification. ¿Qué será este Sparsification? A ver.
falsificación. ¿Para qué tarea será, no? Pasa que hay muchas tareas de NLP. Por ejemplo, este es Visual Question Answering, mira. Y te dice qué modelo usó, ¿no? El XMERT, el modelo de Google, BERT, para reconocimiento de entidades. Esto es para conocer, por ejemplo, en un texto. En Spacy se puede trabajar con esto, ¿no? Por ejemplo, Spacy te dice si una palabra es una persona, es un objeto, es una cosa, es una fecha, ¿cierto? Para reconocer ese tipo de cosas en el texto, ¿no? Eso es el Name Entity Recognition. Entonces, si quieres trabajar más, yo te recomiendo esta página porque hay muchos ejemplos, ¿no? Miremos otro. Para ranking, mira. Rankear documentos, ¿no? Usó el modelo de BERT también, ranking, pero en sí, estos modelos lo que hacen es lo que te comento, la base de Doc2Vec, ¿no? Transforman una cadena a un vector, un texto a un vector, y en eso procesas, ¿no? Procesas ya tu algoritmo. Profe, y otra preguntita. Y para, o sea, para poner esos algoritmos en nuestro propio contexto, puede decirse así, pues, no sé, sea algo específico, para que dé respuesta referente a nuestro contexto. Eh, estos algoritmos sí se pueden utilizar. Sí, sí. Hay una cuestión que esto está basado mucho en redes neuronales. Puedes captar, o sea, tener los pesos con que hayan sido entrenados, y pues recolectas el texto y Imagino las bases de datos, pues dependiendo nuestras, por decirlo a así. cómo reciben los parámetros ellos, tú lo puedes volver a reentrenar, ¿no? Con tu contexto o con tu problema, como lo que hicimos con Word2Vec, ¿no? Word2Vec lo entrenamos con un contexto, con cierto contexto, o Doc2Vec lo entrenamos también con el contexto de esos twitters, ¿no? Eso es lo que hice yo. Por ejemplo, en mi trabajo hice varios modelos ya basados en tesis de grado, ¿no? Entrené varias tesis de grado para obtener contextos hacia esos documentos, ¿no? Profe, es como parecido esa, no sé si es en Twitter o dónde es que está, que han creado una inteligencia artificial capaz de resumir según las cosas que uno o sea, le escribe. Él es capaz de dar una respuesta o resumir, no sé, imagino artículos y tales, pero con coherencia. Eso sí, por ahí lo vi. No sé si es que ella está en Twitter o en una página en específico, pero sí lo vi alguna vez. Entonces, pues desde ahí empezó ese interés Sí, de aquí cómo era debe que se haber hacía también, o eso. sea, para Summary, ¿no? Busca el problema. Summary text debe ser, ¿no? Aquí le puedes buscar la tarea Summary. ¿Cómo es? Summary. Summarization, mira, para sacar resúmenes. Aquí están los ejemplos de cómo puedes hacer un modelo de ese tipo de cosas. Entonces, si te interesa esa parte, sí te recomiendo que empieces a mirar qué problemas, y aquí abres el Open y te va a llevar a cómo lo hace, ¿no? A un Google Colab de cómo lo procesa. Aquí está el Google Colab de cómo hace las pruebas, de cómo lo entrenó, ¿no? Bastante interesante. Yo he hecho algunos de ejemplos de allí, los he tomado muchos desde acá. Me ha guiado mucho en esta página. Kevin, ¿te parece? Sí, Pasa sí, que profe. me están llamando a una reunión. Sí, dejemos por ahora ahí. Sí, profe. Alguna cosa yo le escribo al WhatsApp, pues, porque eso se está demorando un poquito, pues. Sí, Para ver si puedo guardar o no. sí, me comentas por WhatsApp y el lunes volvemos por acá, ¿no? Nos vemos. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego.